quiero quedarme por lo pronto con un pantallazo de qué estás viendo, ¿no? Tenemos un gobierno local con 8 meses, un gobierno nacional con 8 meses, un gobierno provincial que renovó su mandato. ¿Qué estás viendo en la política y qué sentís que pasa? En la política estoy viendo una gran confusión, una gran, en la política, ¿no? O digamos, en la política tomada como la actividad de los partidos políticos, diferenciando de lo que es la política como concepto. Eh, estaba escuchando a Leandro, que si todavía está escuchando le mando un saludo. También lo escuchaba a Zunino respecto de qué es lo que surge de los focus group. Lo que yo palpo en las calles, que no es ninguna verdad revelada, es solamente mi mirada, es que hay mucho desconcierto, mucha bronca con la política no encuentra la forma de salir de esto, y entonces escuchás discursos como el de Margarita Stolbizer, que hace todo en la Cámara de Diputados, todo un enunciado, y dice, bueno, ahí viene el voto en contra y pum, vota a favor, digamos. Estas cuestiones que son de la política están muy lejos de la gente, de los problemas que tiene la gente hoy. Y entonces, claro, es razonable que esa bronca se haya canalizado por algún lado, y como decía Zunino, en el sector más joven, en la rebeldía es contra la política. El problema es que se ha elegido a un tipo que, yo le escuchaba hablando recién, él decía que esperemos que el presidente haga lo que dijo que iba a hacer. No, yo por favor que no lo haga, porque ya dijo lo que iba a hacer, Claro. y es lo que está haciendo. Pero bueno, digamos, tiene la habilidad comunicacional de anunciar que llegamos al déficit cero y le está debiendo a Dios y a María Santísima, o que el ajuste pasa por la casta y resulta que, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? El índice de precios, los jubilados que cada vez cobran menos, está claro que es una situación también heredada, pero también está claro que cuando asumió a lo Prat Gate, emulando Son dos pizzas, esa gran devaluación que hizo agravó muchísimo la situación, y entonces te miden la inflación no desde el 10 de diciembre, sino desde el 1 de enero, para decirte, fíjate cómo la estamos bajando. Y la verdad es que no la están bajando. La verdad es que el 4% que anunciaron ayer, bueno, lo ves reflejado en los servicios, no lo ves reflejado en el supermercado, no lo ves reflejado en la verdulería, en la carnicería, Claro, pero donde sea que vayas. te Y entonces pido... pues, termino con esto, digo, Sí. esa sensación de contradicción, de gran quilombo, de gran discusión, hace que la gente diga, más, sí, son todo iguales, esto yo me meto en la mía, y ese es el éxito. Bueno, te digo esto, un poco para pensar en Sí. imágenes. Digo, estamos en el lomo de burro ahora, ¿no? De esta autopista, que es la democracia, porque justamente estamos en un recambio generacional, ¿no? Fíjate, de 35 años para abajo respaldan mucho más a Milei, que al revés, de 35 años para arriba respaldan mucho más, voy a decir al Partido Justicialista, aunque debería decir a, digamos, la política más tradicional. Y agrego esto, lo que medís de impacto sí le pega al mayor de 35, que son los servicios. En cambio, lo que está viendo al menor de 35 no le afecta tanto, porque a lo mejor no está tan presente con el pago de los servicios, porque se volvieron a casa de los viejos, y los viejos son los que garpan los servicios, mientras que ellos están tratando de hacer pie. Entonces, digo, estamos en... ¿Qué sensación te da que la grieta ahora es además generacional, ¿no? O sea, los mayores de 35 y los menores de 35. Mira, estaba escuchando ayer una canción de este programa Gelatina que hacen los jingles. Y claro, emulando una de Sui Generis, el tipo en la letra decía, mirando el 2003 y pensando en el presente. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿sirven las mismas herramientas de la política, digo, desde la política? ¿Sirven las mismas herramientas que se utilizaron en el 2003 para salir de la tremenda crisis? ¿La sociedad es la misma que la del 2003? No, pasaron 20 años. Y en esos 20 años, si en el medio del gobierno anterior mucha gente todavía creía que el Fondo Monetario el préstamo con el Fondo Monetario lo había tomado Alberto Fernández y no Mauricio Macri, quiere decir que hay una nueva generación, digamos, gente joven, yo arriesgaría hasta los 40, que
que no vivió ese proceso, o lo vivió siendo muy joven, o lo vivió despreocupado. Entonces, claramente hoy, claro, el pibe que por ahí está más preocupado, el joven por ahí está más preocupado por algunas cuestiones, y la carga cae sobre los viejos. Ahora, como decía Leo hace un rato, esto ya lo vivimos, sabemos cómo termina. Ahora, cuando yo tenía 20 años, no aceptaba que me expliquen que esto ya se había vivido. Entonces son ciclos históricos, lamentablemente son ciclos históricos, y el parteaguas hoy es generacional, claramente generacional. Ahora, Claramente generacional. Marcelo, ¿por qué Sí, entonces, a ver, me gustaría conocer tu parecer, yo coincido en todo lo que estás diciendo en la cuestión generacional, pero sin embargo, hace no mucho, pasaron 5 o 6 años, cuando estaba Macri, que puso, ¿te acordás? Que puso los tarifas, quiso ponerlas, las dolarizó, y fue sí, un primer golpazo social que terminó reculando y llevando a manejar todo, como es que le llamó a esa etapa del gobierno. eh, bueno, le cambiaron el nombre, pero lo cierto es que tuvo que recular, tuvo que reperfilar. Tuvieron que claro, reperfilar. exactamente, tuvieron que reperfilar porque la clase social no podían sostener los aumentos que se habían dado, más o menos eso la pudo pilotear y pudo ganar la elección de medio término. Hoy, Sí. Milei fue mucho más duro, de hecho Macri dijo yo tendría que haber hecho eso, y siguió y Claro. profundizó esa dureza. Sin embargo, hoy más de la mitad de la gente lo sigue sosteniendo. ¿Qué cambió en Sí, esos 5 años? yo no sé si más de la mitad de la El gente lo sigue gradualismo era lo que yo sosteniendo. quería decir, perdón. Ah, Aplicó el gradualismo. Claro, gradualismo. porque lo acusaban que tenía que haberlo hecho, como le dijo Vargas Llosa, el mismo camino pero más rápido, Más rápido, si exacto. era reelecto, ¿no? Que es lo que Pero hizo yo Macri, no, que hizo Milei en definitiva, y la gente, sin embargo, sí, lo está bancando. yo no sé si lo está bancando. Yo en eso No le creo que crees hay a los... sectores de la sociedad, que sí lo están bancando, tanto sea por esto que hablábamos al principio, por una cuestión generacional de no haber vivido el 2001, que yo. Otro sector, que es el tradicional antiperonismo, puede ser que lo esté bancando, y ahí estamos viendo también una interesante pelea entre pirañas para ver quién se lleva el voto macrista, que había canalizado a Macri, pero ahora se lo está cooptando a Milei. La discusión entre los diputados, Patricia Burri, bueno, todo el lío que tienen ellos. Pero yo sé que hay un gran sector que está desconforme. Hay un gran sector que está empezando a sentir los efectos de lo que suponían que no iba a ser. Vos te acordás que se decían, bueno, pero Milei, ya prefiero un loco y no un chorro, porque el loco no va a hacer lo que dijo, y lo está haciendo, y Sí. lo está haciendo Orgulloso. mucho más rápido, y encima dice, lo ven en todo el milagro, lo ven en todo el mundo, menos en la Argentina. Bueno, a ver, digo, esto no es, por eso digo, cambió la sociedad, hay una sociedad distinta que ya vivió estos cambios abruptos, que retrocedimos hace, qué sé yo, 10 años la escuchaba a Cecilia Pando reivindicar a la dictadura y todo el mundo se levantaba o le replicaban en los medios de prensa, y hoy tenemos una vicepresidenta y 6 diputados que fueron a verlo a Astiz, y entonces empieza a ser como natural, y empezamos de cero de vuelta con las conquistas sociales, y empezamos de vuelta, se desapareció la CONADI, desapareció el Ministerio de las Mujeres, o de Género y Diversidad. Entonces, estos tipos lo que hacen es todo el día tirarte 42 piedrazos. Vos esquivas 4 o 5, te comen 6 o 7, los otros le pifian, y es el método. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿la sociedad acepta lo que está haciendo Milei, o la sociedad está tan enojada, tan descreída de la política, tan harta de el doble discurso, tan harta de, encima ahora con esto que está pasando, que es terrible, del expresidente con su esposa, digamos, la política en general es una mierda, perdónenme el término, por la hora, y entonces la sociedad no reacciona, no hay un elemento, porque si nosotros pensamos que el 2001, que concretamente a Fernando de la Rúa lo volteó la movilización del 19 de diciembre, lo estamos mirando mal. Uh-huh. Fue una acumulación de procesos, hasta que se conjugó el hambre del pobre con la guita del que tenía los depósitos en dólares y le pusieron el corralito. Y entonces surgió
aquella hermosa y efímera consigna de piquete y cacerola, la lucha es una sola. Bueno, hoy no está pasando eso. Entonces la pregunta es, cuando esto empiece a agudizarse, cuando empezamos a ver más seguido lo que todos estamos viendo de gente revolviendo tachos de basura en la costa, que antes no pasaba, cuando llega un punto en el que vos digas, vos, razonalo Leo, razonalo Carlos, razonalo Marcelo, no tengo nada que perder porque ya no tengo nada, y entonces voy a tomar algún tipo de actitud extrema. Es más, el presidente te habilita diciendo, nadie es tan estúpido para morirse de hambre, algo van a hacer. Bueno, ese algo van a hacer, guarda, porque puede ser una olla a presión que explote, para mi criterio personal, más temprano que tarde, pero que son pasos que la sociedad va, a ver, que el gobierno va dando y que la sociedad va aceptando, cada vez con menos agrado, cada vez con menos agrado, cada vez con menos agrados. La explosión del 2001 fue la culminación de un proceso de 10 años y medio. Claro. La dictadura tardó 7 años en irse. Entonces, si algún genio de la política, de estos que abundan hoy día, pensaba que Milei iba a durar 4 meses y que la gente iba a salir a la calle, no, sale a la calle con la reforma. ¿Te acordás cuando fue la marcha de la reforma a favor de las universidades? Bueno, ahí vimos a la sociedad en la calle, cruzada transversalmente, según clase social, según edad. Entonces, hay elementos que hacen que la sociedad se movilice. Hay elementos que hacen que que la sociedad diga, bueno, no, espera, démosle un tiempo más. Ahora, cuando dentro de 2 meses te apliquen de vuelta todos los aumentos, te devuelvan están en un problema, porque el Fondo Monetario no les largo mango, tienen los vencimientos, se están rifando la guita del Banco Central, están mandando el oro a Inglaterra. Cuando ya no quede ninguna joya de la abuela para vender y cuando tengan que devaluar, que es lo que le está pidiendo el campo, que ¿por qué no liquida el campo? Porque le están pidiendo al dólar Massa. Tanto que lo criticaban a Massa, le están pidiendo un dólar diferencial. La pregunta que me hago es, ¿hasta qué punto este gobierno va a poder soportar todas estas presiones? Porque Macri lo pudo hacer, o lo pudo sostener, porque venía de la política, porque había una estructura partidaria atrás. Milei no tiene eso, Milei tiene el poder real, Milei tiene el poder de la prensa y tiene el poder de Patricia Bullrich con las fuerzas del orden en la calle. Dentro de un par de meses, cuando ya no tengan forma de sostener esto y terminen por ahí devaluando, y entonces el kilo de papa ya no vale 2 lucas, sino que va a valer 4, pero tu sueldo va a seguir siendo el mismo. Entonces, este es como cuando uno mira la historia argentina, las revoluciones, los cambios, las protestas, las explosiones, no son por generación espontánea, son la acumulación de un proceso. Lamentablemente en esa acumulación de proceso, la gente sufre. Los pibes, según UNICEF, 1 millón de pibes se van a dormir sin comer, los viejos comen una sola vez por día, ya no le alcanza para el medicamento. Bueno, esto lamentablemente, si uno estuviera analizando la realidad de Venezuela, era bueno, manejamos cifras, pero estamos analizando la realidad del tipo que vive al lado de mi casa, de que vive al lado de la tuya, y vos ves el deterioro, todos vemos el deterioro, y lo que más duele de este deterioro es que hay gente que está sufriendo. Somos Radio Noticias.